Ok, entonces vamos a hablar de productividad. ¿Qué es productividad? Evidentemente, tal y como se los he venido destacando, cuando uno investiga el concepto de productividad y se va a la literatura, es realmente sorprendente que no aparezca una definición así totalmente puntual y nos hace más referencia a fórmulas y algunas conceptualizaciones de otros elementos que tienen que ver directamente con la productividad. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de sacar una conclusión importante respecto a este concepto. En términos generales, la entendemos como la utilización eficiente de los recursos, es decir, de los insumos, al producir bienes y servicios. Y aquí hay algo fundamental. Cuando hablamos de productividad, nos estamos refiriendo a tres elementos fundamentales. El primer elemento que nos estamos refiriendo es eficacia, que es el tiempo que utilizamos en una acción, en un proceso. El segundo es la eficiencia. Y la eficiencia se refiere básicamente a la utilización de los recursos como tales. ¿Cuáles recursos? ¿Y qué cantidad de recursos utilizo para lograr producir ese bien o servicio? Y el tercer elemento que hemos incorporado acá es el elemento de calidad. Y calidad es un concepto que también tiene su ciencia llegar a definirlo, pero básicamente hablamos de una normalización, ¿verdad?, de un estándar a la hora de hacer un proceso o producto. Hay algunas características fundamentales de la calidad que vamos a estar definiéndolas más adelante, pero específicamente cuando nos referimos a productividad, ya sabemos que es eficacia, eficiencia y calidad. Si se mejora la calidad, se tiende a mejorar la productividad. Esto es un hecho. Se es más competitivo y por ende se permanece en el negocio. Entonces, ojalá les quede grabado esta frase. Si se mejora la calidad, se tiende a mejorar la productividad, se es más competitivo y por ende se permanece en el negocio. ¿Cuáles serían las ventajas de una mayor productividad de las empresas? La primera es que la empresa puede evaluar la eficiencia de la utilización de los recursos mediante la creación de más bienes y servicios con una cierta cantidad de recursos consumidos. La segunda, se puede simplificar la planeación de los recursos mediante la medición de la productividad. Si usted mide adecuadamente la productividad, usted puede definitivamente simplificar la planeación de los recursos. Tercero, los objetivos económicos y no económicos se pueden reorganizar según los resultados de la medición de la productividad. Es decir, en este caso podemos hablar de que la productividad es la piedra angular de las organizaciones. Conociendo mi índice de productividad, conociendo mis niveles de productividad, yo puedo evidentemente establecer mis objetivos económicos y no económicos. La cuarta es las metas de los niveles de productividad planeadas para el futuro se pueden establecer con base en los niveles actuales medidos. Es decir, si usted de una u otra forma conoce cuál es su índice de productividad, usted se puede proponer objetivos y metas de incrementar eso. Y veámoslo de esta forma. Y en la expresión numérica más sencilla. Piense del 1 al 10, que usted tiene un índice de productividad de 7, ¿verdad? De su expresión más sencilla, de 7. Usted conoce ese resultado, entonces usted se puede plantear el ejercicio de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar la productividad? ¿Cuáles técnicas me pueden ayudar para incrementar la productividad, pasarla de 7 a 7.5? Entonces, perfectamente usted dice, bueno, mejorando este proceso, mejorando esta tecnología, nuestra productividad se puede incrementar. Y usted ahí hace una relación de costo-beneficio. Y es la que, esa relación de costo-beneficio es la que le va a permitir tomar la mejor decisión en cuanto a si quiere incrementar la productividad o quiere quedarse
con los índices actuales. Y alguien dice, ¿quién no va a querer incrementar la productividad? Bueno, porque simplemente eso lo va a marcar la relación de costo-beneficio. Si el costo para incrementar la productividad es mayor que el beneficio, evidentemente me quedo como estoy. 5. Determina las estrategias para mejorar la productividad con base en la diferencia existente entre lo planeado y los resultados. Obviamente, usted establece sus objetivos o establece más bien sus metas de productividad y hace toda una planeación y define una estrategia. Pero en la realidad, que usted va a obtener resultados, es decir, le va a dar valor a lo que está obteniendo. Entonces ahí usted puede decir, ¿cuántas fueron las desviaciones, ya sea para arriba o para abajo, de lo que planearon ustedes? Entonces, si la desviación es hacia abajo, usted puede decir, bueno, ¿qué falló de la estrategia? ¿Cómo podemos nosotros para alcanzar los niveles planeados? Y si la desviación es hacia arriba, también se tiene que preguntar con mucho más razón, ¿por qué hay un incremento de la productividad con relación a lo planeado? Y puede llegar a concluir de que hubo una mala planeación o que hubo algunas situaciones particulares que le permitieron incrementar la productividad. Y eso es muy importante porque en los procesos entran en juego el factor humano. Y recordemos que muchas veces cuando la gente está altamente motivada, la productividad realmente se llega a incrementar. Es decir, la gente va a dar todavía más de lo que tiene que dar y eso nos lleva, evidentemente, a tener resultados más extraordinarios. El siguiente elemento es que la medición de la productividad puede ayudar a comparar los niveles de la categoría, los niveles de productividad de las empresas de una categoría o sector específico. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del sector en que nos ubiquemos, podemos llegar a decir, bueno, nuestra productividad es baja comparada con tal empresa o es más alta comparada con tal empresa. Séptimo elemento, los valores de productividad generados pueden ser utilizados en la planeación de utilidades de la empresa. Es decir, no es tan sencillo para todas las empresas, pero evidentemente si usted conoce sus valores de productividad, usted puede llegar a proyectar las utilidades de la organización como tal. Esto es un ejercicio que se hace desde el área de finanzas, es un ejercicio muy valioso, se hace en conjunto con el departamento o con el proceso de operaciones o producción, ¿verdad? Y permite tener una visualización clara de cuáles podrían ser las utilidades de la empresa y eso permite tomar decisiones y hacer acciones correctivas. El octavo es que la medición crea una acción competitiva. Cuando todo ser humano estamos sometidos a una medición, a una valoración, evidentemente queremos salir bien evaluados y eso genera una acción competitiva. Cuando la gente en las organizaciones se da cuenta de que hay que hacer una evaluación del desempeño individual, que hay que hacer una evaluación del desempeño de su proceso y una valoración del desempeño de su organización, eso va a generar una acción competitiva y en buena teoría todos deberían luchar por obtener resultados realmente por encima del promedio. La novena es sumamente importante y especialmente esto va dirigido a los recursistas humanos. Y nos dice que la negociación salarial colectiva puede ser más racional si se utilizan estimaciones de productividad. Hoy día, nosotros como especialistas en el campo no concebimos cómo se hacen negociaciones salariales sin conocer realmente cuáles son las estimaciones de la productividad. Es decir, muchas veces simplemente se hace como un proceso rutinario en una organización de decir, bueno, negociemos cuál puede ser el aumento de nuestros trabajadores. Simplemente se toma una decisión sin conocer eso. Es decir, sin conocer si los resultados financieros de la empresa van a ser positivos o van a ser negativos. Y eso realmente es una de las grandes fallas a nivel gerencial,
que presentamos nosotros como especialistas en el campo de las ciencias económicas y administrativas. Dentro de todo esto, históricamente, en la mayoría de la literatura vamos a encontrar diferentes enfoques de medición de la productividad a nivel de empresa. Y podemos llegar a determinar que hay unos 10 enfoques. Sin embargo, los 4 enfoques más conocidos y que siempre se hacen alusión en los libros son el enfoque del economista, del ingeniero, del administrador y del contador. Y no obstante, hay que reflexionar de que muchas veces los resultados financieros de una empresa son muy buenos, pero eso no significa que la empresa sea altamente productiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay empresas que son tan rentables que por más mal que se manejen, siempre van a dar utilidad. Contrario, hay empresas que no son tan rentables, ¿verdad? Y que tienen altos niveles de productividad, podrían eventualmente presentar panoramas no tan positivos con relación a las utilidades. Y ese es el enfoque del contador, denominado así enfoque del contador. No nos referimos a una profesión específica. Ese es el enfoque, ¿verdad? Y vamos a encontrar, evidentemente, otros enfoques. Y dentro de estos enfoques vamos a comprender los enfoques desde el punto de vista ingenieril, ¿verdad? Que por lo general son los ingenieros industriales los que trabajan esa parte. Y es algo altamente relevante indicar, desde mi perspectiva muy personal, desde mi perspectiva profesional, es que los ingenieros industriales no pertenecen necesariamente al área de ingeniería, sino que mayormente pertenecen a las áreas de las ciencias económicas, administrativas y contables. ¿Cuáles son las causas de una disminución de la productividad en las empresas? Primero, la falta de habilidad para medir y evaluar y administrar la productividad de los trabajadores de oficina. Esto causa una extraordinaria pérdida de recursos. ¿Qué nos dice esto? Que lamentablemente los modelos de evaluación del desempeño o modelos de evaluación de la productividad no están siendo bien aplicados, no están siendo adecuadamente corridos en nuestras organizaciones. Inclusive hay empresas que aplican modelos de evaluación del desempeño anualmente. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque a como está la situación, la transformación digital, las tecnologías, los mercados altamente competitivos, se requiere que toda empresa sepa prácticamente qué hace diariamente un trabajador. Evidentemente, por una relación de costo-beneficio, no vamos a hacer evaluaciones del desempeño diarias, pero sí vamos a tener que hacer modelos con una amplitud temporal más adecuada para tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si no, es altamente probable que la gente entre en la rutina, entre en la zona de confort. Y cuando la gente entra en la zona de confort, evidentemente hay un gran peligro para la organización y para esa persona que va a tender a quedar obsoleta. Después vamos a tener premios y beneficios dados sin requerir el equivalente de productividad. Y esto causa una espiral inflacionaria. ¿Qué significa esto? Claramente que en muchas organizaciones damos premios, damos beneficios, pero la gente no se da cuenta de cuál es el valor de esos beneficios. La empresa debe constantemente estar recordando esos beneficios y exigir su contraparte. Es decir, se puede dar todo lo que quieran los trabajadores, pero siempre debe darse a cambio de algo. Por ejemplo, conozco empresas que dan gimnasio, dan póliza de gastos médicos, dan alimentación 100% subsidiada, dan, no sé, spa, dan muchísimas cosas. Pero cuando uno les pregunta, ¿y qué reciben a cambio? La respuesta siempre ha sido lo mismo, y el compromiso de los trabajadores. Lo que pasa es que todos partimos de la premisa de que cuando damos esos beneficios, la gente va a responder. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que todos esos beneficios, de una u otra forma, se llegan a convertir, ¿sí?, ya en compromisos, en derechos adquiridos, entre comillas, por los trabajadores, y ya sienten que eso es una obligación de la organización darlos.
Y esto es parte de la estrategia de incentivos y beneficios de cualquier organización. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años, muchas de las empresas que todavía lo siguen haciendo, algunas hacen el Family Day, donde invierten muchos recursos económicos. Y hay trabajadores, ¿con qué objetivo lo hacen? Con unir la familia del trabajador a la organización. ¿Para qué? Para que haya más satisfacción y para que exista un incremento de la productividad. No obstante, cuando algunas empresas lo dejaron de hacer, muchos trabajadores realmente se sentían molestos y se desmotivaban, y lo primero que decían es que esta empresa iba mal porque ya quitaron hasta el Family Day. Y peor aún se dio cuando ya las empresas comenzaron a recortar las fiestas de fin de año y muchas cosas que hacían, los días de campo, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde se falló acá? Porque evidentemente cuando usted le quitan algo, usted se desmotiva. Usted tiene que tener claro que los incentivos y los beneficios pueden ser de carácter temporal. Algunos son de carácter permanente, pero aún así, cuando son de carácter permanente, hay que estarlos recordando. Y yo, dentro de mis ideales, siempre planteé que en la boleta de salario dijera cuánto dan las empresas en beneficios. Es decir, cuál es el costo de dar ese beneficio. Sería interesante poderlo establecer para que la gente comprenda que el valor, el costo de esta persona no es únicamente su salario, sino hay incentivos, adicionalmente hay incentivos, hay beneficios que tienen un costo importante para la organización. Y aquí surge un punto interesante, y es cuando el otro día me decía una persona que yo debía estar muy agradecido con la institución pública porque me dio muchos beneficios. Y yo en ese sentido les dije, bueno, evidentemente sí, pero aquí hay algo muy importante. Lo que yo pude obtener a través de lo que me gané de esa empresa, yo lo di a cambio de trabajo, lo di a cambio de mi esfuerzo, y esto lo digo porque muchos gerentes llegan y dicen, mire, es que nosotros hemos dado tanta cantidad de trabajo en esta zona, pero también está la otra posición, yo como trabajador, mire, es que yo a través de mi trabajo, ¿sí? A través de mi trabajo aporté para que esta empresa creciera y tuviera más utilidades. Entonces aquí hay que comprender que tan importante es el desarrollo empresarial generando trabajos de calidad, como comprender que los trabajadores no le están dando una dádiva, sino que le están dando dinero, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de una función. Entonces hay que comprender esta relación en cuanto a compensación, y específicamente a compensación variable. El otro elemento que hablamos acá es la autoridad difusa e ineficiencia en organizaciones complejas que causan retrasos y tiempos perdidos. Esto nos lleva a reflexionar cuando las organizaciones se da el principio de dualidad de mando. ¿Qué es el principio de dualidad de mando? Cuando una persona, por así decirlo, tiene dos jefaturas. Es decir, dos personas le dan órdenes a un trabajador en particular, ¿verdad? Eso causa, lamentablemente, ineficiencia. Y eso es muy marcado en algunas multinacionales o transnacionales. ¿Y por qué? Porque una transnacional que, imagínense que tenga su sede o su casa matriz en Boston, y tiene operaciones en toda América Latina, por lo general va a tener, pensemos que tiene operaciones en El Salvador, va a tener un gerente país para El Salvador, pero también va a tener una estructura funcional donde va a tener recursos humanos, va a tener finanzas, etc. El gerente país va a mandar en El Salvador. Sin embargo, en Boston va a haber un director regional, ¿verdad?, de las áreas funcionales específicas. ¿A qué me refiero? Es decir, va a haber un director regional de recursos humanos, un director regional de finanzas, y por lo general estos directores le deberían, buena teoría, dar lineamientos técnicos
a los gerentes de sus áreas en los diversos países. Lo que pasa es que hemos encontrado que se genera mucho conflicto y más adelante lo vamos a ver cuando un gerente regional da una orden a un gerente funcional del país y a su vez el gerente país, el gerente general país, da una orden a ese gerente. Entonces pueden crear ahí autoridades difusas e ineficiencias en los procesos y evidentemente va a atentar eso contra la productividad organizacional. Otro elemento que es muy común, la expansión organizacional, que aminora el crecimiento de la productividad. Esto da por resultado un aumento de los costos. Y eso es muy marcado en algunas organizaciones. Y no voy a sesgar diciendo que es muy marcado en las organizaciones públicas exclusivamente, porque también hay en las privadas. Es decir, las empresas muchas veces no se dan cuenta de que comienzan a crecer y a crecer y a crecer y comienzan a generar mucha grasa. Y eso significa que eso va a atentar contra la productividad organizacional. Vemos a gerentes que se reúnen con muchos asesores. Eso lo vemos, aquí sí es muy marcado en el sector público cuando encontramos presidentes ejecutivos que tienen 5, 4, 6, 7 asesores. Es decir, todas sus decisiones están fundamentadas por las recomendaciones de los asesores y eso lo que genera es una espiral inflacionaria importante y un aumento de los costos. Muchas veces dicen, bueno, establezcamos tal proceso, esta unidad nueva. Entonces no nos damos cuenta de que la organización comienza a crecer y a crecer y a engordar y a engordar y a engordar. Y eso es totalmente inconveniente, ¿verdad? El siguiente elemento es la poca motivación entre el número creciente de trabajadores nuevos con ideas nuevas. Y vean algo muy importante dentro de esto, porque todos lo vivimos. Es decir, hay un dicho muy popular que dice que toda escoba barre bien. ¿Qué es lo que sucede cuando entra un trabajador a una organización? Entra con un ímpetu extraordinario de querer hacer las cosas, quiere dormir en la empresa, etcétera, etcétera, porque está agradecido por el trabajo. Pero muchas veces hay trabajadores que lamentablemente ya se malearon dentro de las organizaciones, trabajadores de 10, 15, 20, 30, 40 años, y le dicen a este trabajador, no, tranquilo, llévela con calma, aquí hacemos las cosas con calma. Entonces, eso genera en los trabajadores nuevos decir, mire, aquí la gente es poco productiva. Entonces comienzan a desmotivarse y esa desmotivación los lleva a que en algún momento su productividad baje considerablemente. En realidad, aquí viene un principio. Si un trabajador debe de laborar 8, 9 o 10 horas diarias, no es conveniente que se quede más tiempo en la organización. ¿Qué es lo conveniente? Que durante esas 8, 9 o 10 horas sea altamente productivo. Cuando nos vamos a la conferencia de administración del tiempo, nos damos cuenta que lamentablemente del 100% del tiempo laboral, en muchos casos vemos que en algunas organizaciones se trabaja el 80%, en otras 60%, y hemos llegado a determinar que en algunas se trabaja hasta el 30%. Y eso significa que evidentemente, digamos, la productividad se viene totalmente abajo. Porque aquí cuando digo que la productividad se viene abajo, estamos simplemente diciendo que del tiempo laboral se puede trabajar un 80, un 60 o un 40% o menos. Pero el problema más grave que radica acá es que a pesar de que hay una disminución en ese tiempo, no se conoce a ciencia cierta cuál es el nivel de productividad de cada uno de los trabajadores del proceso o de la organización, y eso es sumamente grave. También ponemos acá el reparto tardío causado por programas que no se han cumplido por escasez de materiales. En estos momentos de pandemia, observamos cómo muchas empresas de diversos sectores tienen que traer insumos de otros países. Lamentablemente, con los cierres de fronteras que se dieron a nivel mundial, vemos cómo esos insumos no pueden llegar, lo que significa que lamentablemente no se puedan cumplir con las cuotas de producción y por tanto la productividad se viene abajo.
Y el último de estos, que es tal vez uno de los más relevantes y que usted como especialistas en el campo deben leer claramente, son los conflictos humanos no resueltos en el trabajo de equipo. Y eso da un resultado, por resultado, ineficiencia en la empresa. Continuamente, todos los días vemos que evidentemente los seres humanos todos somos muy diferentes y por pequeñas cosas o por situaciones particulares se genera mucho conflicto humano y eso afecta muchísimo a las organizaciones. De hecho, hemos visto, tenemos un caso muy particular de una institución y lo voy a hablar de la forma más sencilla. En una institución habían dos áreas, un área de presupuesto y póngale otro nombre, un nombre X a la siguiente área. En esta área que les estoy mencionando, en el área X, había un subdirector, perdón, y este subdirector le gritaba mucho a la secretaria. No la trataba adecuadamente, ¿verdad? Y entonces se generaron muchos conflictos, a tal punto de que en algún momento se habló con el director de esta área X y tomaron la decisión de literalmente de regalar a esta funcionaria. Esta funcionaria fue regalada al departamento de presupuesto o a la dirección de presupuesto. Y vean qué interesante. Cualquiera diría que ahí terminó el conflicto. Sin embargo, a partir de ahí comenzó el verdadero conflicto porque cuando esta muchacha llegó y vieron que era muy eficiente, le comenzaron a preguntar, mire, pero entonces, ¿por qué la regalaron a usted? Y comenzó a decir, mire, es que uno de los jefes que tenía me agredía, me trataba muy mal, etcétera, etcétera. Entonces ya el conflicto no era entre la secretaria y el subdirector, sino que el conflicto era entre el departamento X y el departamento de presupuesto. Y eso generó conflictos seriosísimos, ¿verdad? Que dieron por resultado ineficiencia en todos los procesos. Es decir, fue una lucha que duró más de un año, aproximadamente año y medio, y tuvimos que hacer una intervención para corregir el problema a tiempo. ¿Cómo se corrigió el problema a tiempo? No es que hicimos una conciliación entre el director o el subdirector y la secretaria, sino básicamente que pusimos las reglas de juego muy claro. En ese momento, el subdirector estaba en proceso de pensión, se pensionó y básicamente ahí fue donde se corrigió el problema. Pero si esta persona no se hubiera pensionado, el problema posiblemente iba a persistir. Y el impacto de las organizaciones son impactos sumamente significativos que ustedes como especialistas en el campo lo deben tener muy claro. También tenemos acá dentro de las causas de disminución de la productividad, la falta de habilidad por parte de los profesionales de estar al día con las últimas novedades y conocimientos. En esto podemos observar en nuestras empresas y como se los he repetido durante muchas sesiones, lamentablemente nosotros como especialistas en el campo insistimos durante muchos años en la reingeniería de procesos, pero fallamos en lo básico. ¿Y qué es fallar en lo básico? De no hacer reingeniería mental. No logramos hacer reingeniería mental y mucha gente que ya tenía muchos años en las organizaciones, básicamente estaba en zona de confort y no quería ningún tipo de transformación organizacional. En ese momento, esa organización iba quedándose obsoleta. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico venía vertiginosamente avanzando, la transformación digital, y entonces eso generaba una improductividad de la organización. Cuando viene la pandemia es realmente la transformadora de nuestras organizaciones en materia de tecnología. Entonces, cuando las empresas se ven contra la pared por una pandemia donde tienen que seguir sus procesos, pero hay un riesgo inminente a la salud, toman decisión de hacer teletrabajo y hacer otros procesos virtuales, y eso hace de una u otra forma que nos obliguemos a ponernos al día en las últimas novedades y conocimientos, en este caso específico de tecnologías
y de transformación digital. Qué sé yo, les he puesto el ejemplo, certificaciones laborales que podían darse vía virtual en fracciones de segundos, se tardaban hasta 3 días. ¿Por qué? Porque lo querían hacer presencial. Imaginen lo que significa para una sociedad que una persona se tenga que trasladar 50, 100 kilómetros para retirar presencialmente una certificación laboral. No tiene el más mínimo sentido, ¿verdad? Y precisamente podemos llegar a determinar que esta causa la disminución de la productividad no solamente en el campo tecnológico, sino en otros aspectos de las ciencias administrativas, de la ingeniería, etcétera, etcétera. También podemos encontrar intromisiones legales crecientes y leyes anticuadas cuyo resultado es la restricción de opciones y prerrogativas de la administración. Aquí podemos observar de que a veces se aprueban leyes que de una u otra forma vienen a generar mayor responsabilidad de las empresas en donde tienen que modificar sus procesos y hacer inversiones importantes, lo cual evidentemente puede generar una disminución de la productividad. Y la otra es los procesos de trabajo muy especializados que implican monotonía y aburrimiento. Y esto es muy clave cuando tenemos maquiladoras, cuando tenemos este tipo de empresas donde durante 8 horas o 10 horas los trabajadores están haciendo siempre lo mismo, exactamente siempre lo mismo, lo cual le genera aburrimiento y de una u otra forma le genera cansancio. Y es aquí que decimos que para no bajar la productividad, ¿verdad? Tenemos que tener procesos más activos en donde hoy en día a esos procesos de trabajo se les está poniendo cierto tipo de música para que se mantengan activos, para que la gente se sienta feliz. Y también en esos procesos generalmente estamos haciendo diariamente pausas activas con especialistas en fisioterapia física. ¿Y qué es una pausa activa? Donde levantamos del proceso durante 10 minutos a la gente y los ponemos a hacer algún tipo de actividad o algún tipo de ejercicio. Inclusive dentro de esto, ya no solamente ejercicio, sino levantamos a la gente para mencionarles sobre algún tema particular de la que la organización esté interesada. Es decir, los ponemos a reflexionar con un poquito de música, hacer alguna liberación del cansancio, del estrés y comenzamos a hablar de algún tema, qué sé yo, liderazgo, valores, trabajo en equipo, espiritualidad, la familia, etcétera, etcétera. Y las otras dos es lo que veníamos hablando anteriormente, los cambios tecnológicos rápidos y altos costos que ocasionan en una disminución de oportunidades e innovaciones. Es decir, así como los cambios tecnológicos nos pueden ayudar a incrementar la productividad, también nos podrían de una u otra forma llevar a una disminución de la productividad, porque si son muy acelerados, evidentemente los costos se van a incrementar y podríamos de una u otra forma perder la perspectiva de cuáles son nuestros estándares. Por ejemplo, he observado empresas, pensemos en empresas de servicios médicos. Conozco una empresa que ha trabajado durante 10 años un expediente digital. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cambio tecnológico es tan avanzado que cosas que hicieron hace 10 años ya hoy están totalmente obsoletas. Entonces tienen que incurrir en más costos para hacer esas modificaciones y eso va a afectar los resultados. Y después, el aumento de la demanda de tiempo de descanso que causa incumplimiento de tiempos programados. Entonces, vean que tenemos las dos partes que decimos, bueno, ok, cuando un puesto se siente aburrido, genera cansancio, hacemos pausas activas. Pero también de una u otra forma, también tenemos que pensar que hay una contraparte de que cuando incrementamos los tiempos de descanso, evidentemente vamos a bajar la productividad. En algunos países de América Latina, el tiempo para la alimentación es de 30 minutos. Sin embargo, hay empresas que dan 40, 50, hasta 60 minutos. Y eso tiene implicaciones en la productividad. Alguien me puede decir acá, mire, pero
Eso va a generar motivación. Eso va a generar motivación y que la gente se comprometa. Sí, eso es de corto plazo. En el largo plazo ya la gente lo vio como un beneficio y va a entrar en zona de confort. Y por eso es tan importante analizar esa zona de confort. Igual en las empresas, cuando la gente llega a desayunar, es decir, dentro de la legislación laboral de América Latina, en la mayoría de los casos, no hay tiempos definidos como legales para desayunar, pero hay gente que desayuna en la mañana y hace su coffee break en la tarde. Y eso no está contemplado. Eso evidentemente genera de una u otra forma una disminución de la productividad, porque no es razonable que una empresa que entre a las 8, una persona que llegue a las 8 de la mañana, que entre a las 8 de la mañana a su trabajo, entre inmediatamente a desayunar. Eso no es lógico. La gente debería llegar desayunada y a las 8 de la mañana comenzar a trabajar fuertemente. Y con esto de los desayunos y también de los coffee break en la tarde, aquí hay algo muy importante. Lo que en algún momento se instauró en las organizaciones es que a media mañana era importante que los trabajadores se tomaran una taza de café, un jugo o se comieran una fruta. Sin embargo, el concepto se fue desvirtuando y lamentablemente terminó en desayunos con gallo pinto, huevo frito, queso, pan, natilla, salchichón, huevos con jamón, plátano maduro, jugo, café, tostada. Es decir, ahí ya hubo una situación que no era lo más conveniente o que no es lo más conveniente para las organizaciones como tal. Sí estamos totalmente de acuerdo que las personas necesitan ese espacio para tomarse un pequeño refrigerio, pero es algo realmente rápido que no llegue a afectar mayormente a las organizaciones. Entonces, basado en todo esto, a través de las investigaciones hemos visto que hay técnicas de mejoramiento de la productividad y tienen una clasificación particular. Y vamos a encontrar técnicas basadas en la tecnología, vamos a encontrar técnicas basadas en el trabajador, técnicas basadas en el producto, técnicas basadas en la tarea o el proceso y técnicas basadas en los materiales. Podemos encontrar muchos ejemplos de esto. Sin embargo, aquí lo que les quiero destacar es que la mayoría de las técnicas de mejoramiento de la productividad empresarial están basadas en el trabajador y las vamos a ver a continuación. Sin embargo, es bueno destacar algunas de las técnicas, ejemplos de algunas de las técnicas que hemos mencionado. Por ejemplo, técnicas basadas en la tecnología, y hablábamos del caso cuando antes ustedes tenían que llegar a una organización a retirar una certificación laboral y tardaban 3 días para entregarla. Hoy en día la misma tecnología, los sistemas de información me llevan a que simplemente usted mete el root o la identificación o el número de cédula e inmediatamente el mismo sistema le da la certificación. Inclusive ni siquiera esa certificación se la dan impresa, sino que le va a llegar a su correo electrónico debidamente firmada por el mismo sistema como tal. Y así en tecnología vamos a encontrar muchísimas que nos vienen a ayudar. Con esto de la pandemia vemos cómo la tecnología ayudó a las empresas a mantener sus niveles de productividad. La siguiente es las técnicas basadas, por ejemplo, en los materiales. Por ejemplo, valga la redundancia, anteriormente hablábamos de casas prefabricadas que se veían como simplemente una estructura de baldosas bastante feas. Hoy en día las casas más modernas y las mejores casas que podemos encontrar a nivel mundial son precisamente en técnicas basadas en los materiales, son prefabricadas. En técnicas basadas en tarea o proceso, vemos en procesos productivos donde antes se requería mucha mano de obra y hoy en día observamos cómo a través de líneas de producción básicamente todo es realizado por máquinas y eso incrementó evidentemente la productividad. Y técnicas basadas en el producto es cuando
a través de la investigación, mejoramos algunos de los productos que ofrecemos en el mercado, qué sé yo, algún producto químico que sirve para sanitizar ciertas áreas. Con el tiempo lo fuimos mejorando y eso significó que los riesgos para cualquier proceso que se estuviera ahí llegaran a disminuir, y cuando se disminuyen los riesgos, evidentemente la productividad se va a incrementar. ¿Cuáles son esas técnicas basadas en el trabajador? Dentro de las técnicas basadas en el trabajador, vamos a tener unas de corto plazo y otras de largo plazo. Y cuando hablamos de las técnicas de corto plazo, hablamos de los incentivos financieros. Evidentemente, hay planteamientos que dicen que el dinero no es un elemento motivador. Sin embargo, se ha llegado a determinar que es bastante motivador, pero es de corto plazo. Entonces, vamos a tener incentivos financieros individuales, incentivos financieros grupales. Hoy es muy común que, especialmente en la empresa privada, que se diga, bueno, si logran estos objetivos, vamos a dar cierta cantidad de dinero para que se la repartan entre todos. Este de incentivos financieros grupales ha venido variando un poco porque muchos empresarios, directores y juntas directivas se dieron cuenta de que había todavía algo más interesante que aplicar, y le llamo interesante entre comillas, en donde dijeron, no incentivemos a todos, sino que démosles recursos, incentivos financieros a un grupo para que presione a los otros. Sin embargo, ahí se genera un desequilibrio, un desbalance empresarial que no es conveniente. Después, la previsión social es cuando damos beneficios, pero vuelvo a lo que hablé anteriormente. Se pueden dar todo tipo de beneficios, pero a cambio de algo. Y por eso hablamos que la previsión social es una técnica de mejoramiento de la productividad basada en el trabajador. ¿Y cuáles significan eso? Por ejemplo, una póliza de gastos médicos, gimnasio, vacaciones subsidiadas, alimentación subsidiada, estudios subsidiados, etcétera. Eso es parte de la previsión social. Después tenemos 3 técnicas que son importantes: la promoción de los trabajadores, el enriquecimiento del trabajo y el agrandamiento del trabajo. Es decir, evidentemente, todo trabajador tiene que hacer, no todo, pero sería lo recomendable que haga carrera administrativa. Y eso significa que en cierto tiempo tiene que ser ascendido. ¿Qué es lo que pasa en nuestro modelo latinoamericano? El problema de nuestro modelo latinoamericano de promoción de trabajadores es que es sumamente acelerado. Entonces la gente se desespera muy joven por ocupar puestos de alta gerencia. Vean que, por ejemplo, en el modelo oriental, un gerente, para llegar a ser gerente, usted necesita cierta edad. Es decir, a los 50 años apenas está entrando en la carrera gerencial. Aquí a los 50 años ya vemos a la persona como obsoleta. Entonces ponemos gerentes muy jóvenes, ¿verdad? Que les falta ese expertise, ese señorío, esa experiencia que es fundamental para la buena toma de decisiones. Y los otros 2 elementos que hablamos de enriquecer el trabajo y agrandar el trabajo es precisamente darle valor a la función. Por más sencilla que sea su función, evidentemente hay que generar un gran valor. Por ejemplo, un operario de sanitización, llamado en muchas organizaciones misceláneo, es tan importante como lo es el gerente. Es decir, si esta persona no tiene debidamente limpio el lugar de trabajo, posiblemente se presenten riesgos. Y esos riesgos van a llevar, evidentemente, a afectar la organización, afectar todos los procesos y, por ende, afectar la productividad. La rotación del trabajo es otra de las técnicas que se dice. Durante muchos años estudiamos esto, la rotación del trabajo, y la mayor cantidad, o más bien, el puesto que más estudiamos fue el puesto de cajero. Decíamos, bueno, ¿qué tan eficiente puede ser un cajero? ¿Cuánto tiempo puede ser eficiente ese cajero? Y nos dimos cuenta de que no era conveniente tener un cajero durante muchos años en el mismo puesto.
Entonces ahí se determinó que era importante estar rotando a la gente. Es decir, una persona que ya estuviera en un mismo puesto 5 años, ya tendría a esa zona de confort, y después de la zona de confort llega a una zona de mediocridad, que es una zona de improductividad. Y eso es, lamentablemente, eso es muy común en muchas empresas, tanto privadas como públicas, pero es muy marcado en la empresa pública. Cuando una persona trabaja muchísimos años haciendo exactamente lo mismo. Conocí un trabajador de una empresa pública que ocupó el puesto se llamaba oficinista 2 durante 28 años. Es decir, durante 28 años hizo exactamente lo mismo. Cuando llegamos a evaluar los resultados de esta persona, se llegó a determinar que el trabajo de esta persona se podía hacer en una tercera parte del tiempo. Entonces vemos cómo hay un peligro al no rotar a los trabajadores. Ahora, tampoco es conveniente estarlos rotando tan rápido. Después, la participación del trabajador en todos los procesos de la organización, en todas las actividades de la organización, eso es fundamental. Es parte de lo que hemos recomendado de la identidad del trabajador, que el trabajador se sienta bien en esa empresa, se sienta representado, se sienta orgulloso de estar en esa empresa, como cuando les pregunto a algunos de ustedes, ¿dónde trabajan ustedes? Algunos levantan la voz diciendo, mire, yo trabajo en tal lado. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la identidad del trabajo, la participación del trabajador. Y el desarrollo de habilidades resulta fundamental. ¿Por qué? Porque un trabajador, llámese profesional o llámese operativo, requiere estarse actualizando, y es importante ir certificando todas esas habilidades, ¿verdad? Eso es muy marcado en medicina, y de hecho los colegios de profesionales médicos a nivel latinoamericanos tienen programas de actualización. ¿Por qué? Porque las técnicas vienen cambiando, las teorías vienen cambiando, los modelos vienen cambiando. Sin embargo, hay personas que nunca se actualizaron, y eso lamentablemente significa que entren en la obsolescencia. Y no sabemos, y estamos claros, perdón, que si hay algo que atenta contra las organizaciones es la obsolescencia. Entonces, ¿qué hay que buscar? Ese desarrollo de habilidades. Y no solamente en el proceso en que está ese trabajador, sino también en otras actividades fundamentales de intereses del trabajador como tal. También dentro de las técnicas hablamos de administración por objetivos. Les puedo decir que la administración por objetivos era una de las técnicas más marcadas hace 30 años, en donde valía más de que asignar una responsabilidad al trabajador y decir, deme los resultados, que contrario a estarlo supervisando y estarlo observando a ver qué estaba haciendo cada minuto. ¿Por qué? Y esto porque nosotros como trabajadores requerimos de espacios vitales, ¿verdad? Para poder desempeñarnos al más alto nivel. También una técnica basada en el trabajador es la curva de aprendizaje. Es decir, ¿cuánto tiempo le lleva a un trabajador aprender un proceso para estar al 100%? Muchos trabajadores comienzan en esa curva de aprendizaje, pero se van quedando. Y eso significa que no se llegue a completar esa curva de aprendizaje, y evidentemente eso va a tener una afectación en los resultados. Otra de las técnicas basadas para incrementar la productividad es la comunicación. Y vean, eso es un problema que vivimos en muchas empresas y vivimos en las sociedades. ¿Por qué? Porque hoy en día a través de las redes sociales están los troles, están las falsas noticias, etcétera, y hay mucha gente que las cree. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente no tienen conocimiento. Entonces, si usted le dice a las personas que se anuncian en las redes que mañana va a haber un eclipse y que durante 10 días vamos a estar a oscuras, hay mucha gente que las va a creer, ¿verdad? Lamentablemente va a decir, no, eso es imposible, cuál es la fuente, etcétera. La gente a veces no se pregunta cuál es la fuente. Entonces, por eso las organizaciones deben comunicar adecuadamente. Si usted, recuerden que el rumor es exponencial.
si usted el día de hoy le cuenta a la persona, utilicemos un término popular conocido en nuestro país y algunos otros países, pero si usted se busca a la persona más chismosa de su organización y le dice que escuchó que van a despedir a 50 personas, les garantizo que en términos de 60 minutos ya toda la organización saben que van a despedir a 60 personas, perdón, a 50 personas. Entonces, eso nos lleva a comprender claramente que hay que comunicar. Si la empresa está en una situación de crisis, hay que reunir a los trabajadores y decirles, vea, tenemos esta situación, ¿cómo podemos salir adelante? Las empresas que han salido de la crisis es porque han tenido una extraordinaria comunicación con sus trabajadores, porque al final de cuentas son los que asumen la responsabilidad y el compromiso de sacar a esa empresa de donde está. Después, el mejoramiento de las condiciones de trabajo es un principio de higiene y salud ocupacional, donde hay organizaciones que tienen buenas instalaciones, pero las condiciones de trabajo son inadecuadas. Entonces, en la medida que usted dé buenas condiciones, va a haber más satisfacción del trabajador. Los 4 siguientes es capacitación. Evidentemente, la capacitación es un proceso para actualizar conocimientos y para cerrar la brecha entre desempeño y el perfil de cargo. Entonces, por eso siempre tenemos que insistir ampliamente en la necesidad de dar capacitación. Después vamos a tener percepción de roles, supervisión de calidad y reconocimiento. Es decir, dentro de todo esto, es importante que estemos continuamente supervisando la calidad del producto o servicio que tenemos. Y el último es el reconocimiento, que es donde dice el reconocimiento, que ante un buen desempeño, requerimos necesariamente que se dé un reconocimiento emocional y también un reconocimiento en especie. Eso resulta fundamental, eso resulta necesario para mantener altos niveles de motivación y de productividad en la organización. También tenemos ya, para finalizar estas técnicas, los círculos de calidad, cuando algunas organizaciones manejan la técnica de círculos de calidad, que es una técnica sumamente vieja, antigua, ¿verdad? Podemos hablar desde hace 40, 50 años se manejan los círculos de calidad para ver situaciones, problemas que se dieron y cómo podemos enfrentar esos problemas. Después las penalizaciones, que todos los conocemos, que evidentemente en un proceso, cuando comienzan a salir muchos errores, se penaliza de una u otra forma el proceso. Y eso nos lleva al planteamiento de 0 defectos. Es decir, desarrollar estrategias de 0 defectos en los diferentes procesos de trabajo como tal. Ok, basado en todo esto, ¿cuáles serían las estrategias para mejorar la productividad en términos generales? La primera estrategia es tratar al colaborador como queremos que traten a nuestros clientes. A veces queremos dar el mejor servicio, pero tratamos muy mal a nuestros colaboradores. No, si usted trata bien al colaborador, eso va a ser el ejemplo para decirle, así es como queremos que traten a nuestros clientes. La segunda estrategia es liderazgo, que es el poder de influencia. Vamos a buscar el liderazgo de nuestros gerentes, de nuestros supervisores, y vamos a buscar el liderazgo de nuestra gente. También lo que es el trabajo en equipo, hay que luchar por tener resultados extraordinarios como equipo, no resultados extraordinarios individualmente, que eso es bueno. Sin embargo, si todos los resultados individuales son extraordinarios, el trabajo en equipo va a ser extraordinario. También la ruptura de paradigmas, y cuando realmente debemos imponer nuevos paradigmas en las organizaciones, paradigmas actualizados, paradigmas fehacientes, paradigmas modernos, y eliminar aquellos viejos paradigmas que lo que hace es llevarnos a la obsolescencia. Siguiente estrategia, la compensación variable, que significa que si bien es cierto vamos a tener una compensación fija por la función que desempeñamos, también es importante que tengamos una compensación variable fundamentada en que el trabajador más productivo es el que debe ganar más, y el que no es productivo, lamentablemente, no puede ganar igual que un trabajador que es altamente
productivo. Y por eso una de las grandes tendencias hoy en día es la compensación variable, y hay estructuras de compensación variable. En algunas organizaciones es muy sencillo, en otras es muy complejo. Y lamentablemente cuando uno se refiere como especialista en el campo a decir en cuáles organizaciones es muy sencillo y en cuáles muy complejo, aquí pareciera que de una u otra forma uno ve muchas cosas malas en la institución pública. Tanto la institución pública como la privada tienen cosas malas y cosas buenas, pero la institución pública es muy rígida. Es inflexible. Entonces, hablar de una compensación variable en la institución pública es prácticamente imposible, lamentablemente, al menos en tiempos actuales. Y la otra es el empoderamiento. Una de las grandes debilidades que tenemos a nivel latinoamericano es que a los gerentes les cuesta mucho delegar, no saben delegar. Y al no saber delegar, usted lamentablemente no puede empoderar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empoderar a toda la gente en todos los niveles empresariales. ¿Para qué? Para que tomen mejores decisiones. El siguiente estrategia es felicidad. Aquí en América Latina hay que tener un poco cuidado porque muchas veces la felicidad se puede confundir. ¿Y a qué nos referimos con esto? De que la organización debe tener una atmósfera positiva, de buen ambiente de trabajo. Y eso significa ver a la gente con semblantes de felicidad. Muchas veces llegamos a las organizaciones, ¿verdad? Y vemos a la gente donde su gesticulación, su cara demuestra frustración. Y cuando usted ve eso, dice, en esta empresa hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Estrategias de felicidad. También de calidad de vida laboral. ¿Qué nos dice esto? Decirle a los trabajadores que en esta organización nos preocupamos por la calidad de vida laboral, que presenten las mejores condiciones físicas, mentales y espirituales. Y eso significa que dentro de esta organización no vamos a permitir que la gente se quede hasta horas de la madrugada trabajando. Es decir, hay gerentes que piensan que un buen trabajador es aquel que trabaja, no sé, 15 horas, que trabaja, que vive en la empresa. Eso es un muy mal trabajador. Entonces hablamos de calidad de vida laboral. La siguiente es participarlos de las utilidades. Hoy en día hablamos de una era de tendencia humanista. Es decir, hablamos de una posible socialización de las utilidades. Algunas empresas lo hacen, otras no. Pero las empresas que lo hacen es una muy buena estrategia para de una u otra forma generar compromiso de la gente, generar arraigo de la gente. La otra es la medición. Y evidentemente todo hay que medirlo. No podemos permitirnos dejar de medir todas las cosas de una organización si queremos tener información oportuna, información que nos permita tomar mejores decisiones. Después del alineamiento de las estrategias, muchas de nuestras áreas funcionales hacen sus planes estratégicos, sus planes operativos, pero se olvidan de que hay otras áreas. Entonces, cada uno hace su plan estratégico a como lo considera, sin tomar en cuenta cuál es el valor que les puede generar otras áreas a su proceso y cuál es el valor que podemos generar nosotros a otros procesos. Entonces, ¿qué es lo que se habla dentro de las estrategias? Que debe haber alineamiento. Caso contrario, lamentablemente, estamos ante procesos de planeación o de planificación incorrectos, ineficientes e inadecuados. Y la otra nos lleva a los resultados de una organización, a dos de los resultados. Recuerden que les he destacado constantemente que los resultados que debe buscar una organización son tres. El primero es productividad, que es parte de esta conferencia. El segundo es crecimiento individual, es decir, cuando tenemos productividad, también debe haber un crecimiento individual. La gente tiene que crecer en las organizaciones. Debe crecer en su núcleo familiar. Es decir, las organizaciones, la gente
ofrece un servicio y como contraprestación recibe recursos económicos que le permitan a esa persona hacer crecer, ¿verdad? Hacerse crecer individualmente y a sus familiares, su hogar, etcétera, aspirando a una mejor casa, estudios de sus hijos, a un automóvil, etcétera, a recreación, a salud, a diversión, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al tercer resultado, que es la satisfacción laboral. Cuando ustedes dicen, trabajo en tal lado, me siento orgulloso de trabajar en tal empresa, eso es satisfacción laboral. Porque al contrario, hay gente que siempre dice, miren, esta empresa no se puede trabajar, yo quiero salir de esta empresa. Tengo varios amigos que trabajan en estos momentos en diversas empresas, y estoy hablando específicamente de 3, que están desesperados y dicen, vea, yo estoy acá porque necesito estar acá para alimentar a mi familia, pero apenas me salga una oportunidad, salgo corriendo. Y eso es fundamental, porque hay empresas que tienen modelos arcaicos para dirigir a sus trabajadores y les hacen mucho daño. Y cuando hablo de modelos arcaicos, muchos dueños de empresas o gerentes piensan que por ser los dueños de esas empresas o por ser los gerentes pueden maltratar a los trabajadores. Usted tiene que saber cómo dar directrices a los trabajadores al más alto nivel de respeto, pero con la mayor rigurosidad del caso. Entonces, resulta fundamental la satisfacción laboral de los trabajadores y esas son las estrategias comúnmente recomendadas para incrementar la productividad empresarial. Básicamente, esa es la presentación relacionada con productividad. Cualquier duda, con todo gusto, estoy a su entera disposición. Cualquier pregunta, cualquier observación, a sus órdenes.